El hijo del trueno. Imagina una mañana cualquiera, en la orilla del mar de Galilea. El sol apenas asoma entre las colinas, las redes aún gotean del esfuerzo nocturno, y los hombres del pueblo están inmersos en su rutina. Pero ese día todo cambiará para siempre. Un hombre se acerca caminando por la playa. Su voz es suave, pero firme. Sus ojos tienen una profundidad que nadie puede explicar. Y su llamado es claro. Sígueme. Aquel pescador rudo, de manos callosas y temperamento fuerte, no lo duda. Deja la barca. Deja a su padre. Deja su mundo. Y comienza el viaje que lo llevará a ver milagros, a escuchar palabras eternas, y a morir por amor. Su nombre es Santiago. Y esta es la historia del primer apóstol que dio su vida por Cristo. Una historia de fuego, de sangre, de fe, de mares sin velas, de tumbas que brillan con estrellas, de caminos que aún hoy, 1000 años después, siguen resonando con cada paso de un peregrino. Hoy, en Jesús, la voz de los milagros, te invito a entrar en una de las historias más poderosas y conmovedoras del cristianismo. La vida, muerte y legado de Santiago el Mayor, el hijo del trueno. Antes de ser conocido como uno de los más cercanos discípulos de Jesús, Santiago el Mayor era un pescador. Vivía junto a su familia en las costas del mar de Galilea, un lugar lleno de vida, donde cada amanecer comenzaba con el sonido de las olas y el crujir de las redes. Él y su hermano menor, Juan, ayudaban a su padre, Zebedeo, en el oficio que había pasado de generación en generación, la pesca. Sus días eran predecibles. Salían muy temprano la mañana, lanzaban las redes, esperaban, recogían lo que el mar quisiera darles, y volvían a casa al final de la jornada. Era un trabajo honesto, pero exigente. Sus manos estaban curtidas, su piel endurecida por el sol. Como cualquier hombre de su época, Santiago soñaba quizás con una vida mejor, pero sin grandes expectativas. Su mundo era simple, limitado a la familia, el trabajo y la comunidad. Pero todo cambió cuando apareció Jesús. Aquel día no fue diferente a los demás. El cielo estaba claro, el aire era tibio, y Santiago se encontraba con su hermano Juan, reparando redes dentro de la barca. Su padre estaba allí, observando, quizás dándoles instrucciones. Entonces, de pronto, lo vieron, un hombre se acercaba caminando por la orilla. No era un pescador. No traía red, ni barca. Era Jesús de Nazaret. Jesús los miró con profundidad. No fue una mirada cualquiera. Era como si viera más allá de su trabajo, más allá de su historia, como si viera su propósito eterno. Y entonces, con una voz suave pero firme, les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». No hubo discursos largos. No hubo promesas de riquezas. Solo esa frase. Pero fue suficiente. Santiago miró a su hermano. Tal vez cruzaron una mirada de asombro, o quizás no hicieron falta palabras. En un acto radical y valiente, dejaron todo. Dejaron las redes, dejaron la barca, y hasta a su padre. Lo dejaron todo por seguir a aquel hombre que hablaba con autoridad, pero con amor. Aquel que no ofrecía comodidad, sino una misión divina. Ese fue el comienzo de una historia que cambiaría al mundo. Porque Santiago no solo fue un discípulo más. Fue parte del círculo íntimo de Jesús, testigo de momentos sagrados que pocos presenciaron. Desde el momento en que Santiago dejó las redes y siguió a Jesús, su vida se convirtió en una travesía extraordinaria. Ya no se trataba de pescar peces al amanecer, sino de lanzar redes invisibles al corazón de las personas, compartiendo una verdad que venía directamente del cielo. Santiago no fue un discípulo más. Jesús tenía muchos seguidores, muchos oyentes, muchos que lo admiraban. Pero entre todos, eligió a 12, y entre esos 12, 3 estuvieron más cerca de él que nadie: Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué Santiago? ¿Qué vio Jesús en él? Quizá su fuerza, su carácter firme, su pasión. Santiago era intenso, directo. Su temperamento ardía como fuego, y Jesús mismo lo reconoció al ponerle, junto con su hermano Juan, el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. No era un apodo cualquiera. Era una señal de que en ellos había una fuerza poderosa, una energía que, si era guiada por Dios, podía mover montañas. Santiago caminó con Jesús por aldeas polvorientas, presenció cómo los ciegos recuperaban la vista, cómo los leprosos eran sanados, cómo los endemoniados recobraban la cordura. Escuchó cada parábola desde la boca misma del Maestro, y más aún, pudo preguntarle en privado, cuando otros solo podían imaginar lo que significaban aquellas palabras misteriosas sobre semillas, ovejas perdidas o reinos invisibles. Pero hubo momentos que solo él presenció. Uno de ellos ocurrió en lo alto de un monte, en un lugar apartado, lejos del bullicio y del juicio de las multitudes.
Jesús subió con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Lo que sucedió allí marcaría sus vidas para siempre. El rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Ante sus ojos atónitos, apareció Moisés, el portador de la ley, y Elías, el profeta del fuego. Jesús hablaba con ellos, no como un discípulo humilde, sino como uno de ellos, como alguien que pertenecía al cielo. Santiago cayó al suelo, temblando. Estaba viendo con sus propios ojos la gloria del Hijo de Dios. ¿Quién era este hombre al que había decidido seguir? No era solo un maestro. No era solo un profeta. Era el Hijo del Altísimo. Y Santiago había sido llamado a estar a su lado. Pero no todo fue gloria. Hubo momentos duros. Jesús hablaba con frecuencia de sufrimiento, de cruz, de muerte. A veces, los discípulos no entendían. En una ocasión, Santiago y Juan se acercaron a Jesús, impulsados quizás por el deseo de estar aún más cerca de él en su reino. Le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Querían estar junto a él, no solo en la tierra, sino en el cielo. Pero Jesús les respondió con una pregunta que contenía una profunda advertencia. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Santiago, con su corazón valiente, respondió: podemos. Y Jesús, con mirada sabia, les dijo que en efecto, beberían ese cáliz. No en ese momento, no aún, pero el camino que habían escogido era uno de entrega total, de sufrimiento y de gloria eterna. Santiago no lo sabía aún, pero estaba sellando un destino de valentía y martirio. Durante los años que estuvo al lado de Jesús, Santiago lo vio todo: las multitudes que lo seguían, los fariseos que le enfrentaban, los milagros que dejaban a todos sin palabras. Vio a Lázaro salir de la tumba, a los panes multiplicarse, al viento y al mar obedecer. Y en la última cena, estuvo allí, escuchando cómo Jesús hablaba del pan como su cuerpo, del vino como su sangre. Santiago no entendía todo, pero amaba a su maestro con el alma. Esa noche, cuando Jesús fue arrestado, Santiago también huyó. Como todos. El miedo fue más fuerte. Pero el fuego de aquel hijo del trueno no se apagó. Porque el verdadero amor regresa. Y Santiago volvería. Para seguir al resucitado. Para predicar su nombre. Para darlo todo. Y lo hizo, hasta el final. Era el año 44 después de Cristo. El calor del desierto comenzaba a fundirse con la tensión que se respiraba en Jerusalén. La ciudad santa, centro espiritual del mundo judío, estaba inquieta. El nombre de Jesús de Nazaret seguía resonando en las plazas, en los mercados, en los patios del templo, aunque ya no caminaba entre ellos. Pero sus discípulos sí. Y uno de los más valientes, más visibles, más firmes, era Santiago, el hijo del trueno. Herodes Agripa y, el rey nombrado por Roma para complacer al pueblo judío, había comenzado una persecución activa contra los seguidores del camino, como se llamaba a los cristianos en aquel tiempo. Su objetivo era claro: apagar la llama que Jesús había encendido. Y encontró a quien atacar: Santiago, el hermano de Juan, uno de los 3 más íntimos del Nazareno. No fue capturado en secreto. Fue un acto público. Político. Calculado. Santiago fue apresado por los soldados de Herodes, en una redada que buscaba intimidar a toda la comunidad cristiana de Jerusalén. Se dice que no opuso resistencia. No intentó esconderse. Ya no era el joven impulsivo que pedía fuego del cielo. Era un hombre maduro, firme en su fe, sereno en su destino. Había comprendido lo que significaba seguir a Cristo, tomar la cruz, beber el cáliz, y si era necesario, entregar la vida. La ejecución fue ordenada de forma inmediata. No hubo juicio justo. No hubo defensa. No hubo oportunidad de apelación. Herodes quería sangre, y la quería rápido. Se decidió que moriría por la espada. Un castigo reservado a los considerados peligrosos para el poder. No una lapidación, como a Esteban. No una crucifixión, como su maestro. No. Una ejecución directa. Precisa. Romana. El lugar fue, según la tradición, fuera de las murallas de Jerusalén, probablemente al sur de la ciudad, cerca del valle de Hinón, donde se realizaban las ejecuciones públicas. Aquel día, el sol caía implacable sobre las piedras polvorientas del camino. Las sombras eran cortas. La muerte venía con rapidez. Santiago fue llevado entre guardias, atado. No había multitud burlona. Había silencio. El silencio tenso de quienes saben que están matando a un justo. Y entre los presentes, un hombre lo escoltaba: Josías ben Anán, un centurión romano designado para custodiarlo hasta la ejecución. Era un hombre rudo, acostumbrado a ver morir a muchos.
Había presenciado el desprecio, la blasfemia, los gritos de otros condenados. Pero ese día, algo fue diferente. Santiago no tenía miedo. No suplicó. No maldijo. Caminaba como quien ya estaba en paz. Con dignidad. Con luz en los ojos. Y Josías no pudo ignorarlo. Según la tradición recogida por Eusebio de Cesarea y otros padres de la Iglesia, el soldado se conmovió profundamente por la fe, el valor y la humildad de Santiago. Y justo antes de que se ejecutara la orden, Josías cayó de rodillas, se volvió hacia el apóstol y le dijo: «Perdóname, yo también creo en tu Señor». Fue un momento desconcertante. El verdugo convertido. El soldado pidiendo fe. Santiago, conmovido hasta las lágrimas, lo abrazó. Allí, en medio del polvo y la violencia, el amor de Cristo transformaba el corazón de un soldado pagano. Pero no había marcha atrás. La orden de Herodes era clara: Santiago debía morir. Y el verdugo, sin otra opción, levantó la espada. Con un golpe certero, rápido y cruel, la hoja atravesó el cuello del apóstol. Su cuerpo cayó al suelo. Su sangre se mezcló con la tierra caliente de Judea. Y en ese mismo lugar, según la tradición, Josías pidió morir también. Y así fue. Confesó su nueva fe en voz alta y fue ejecutado en el acto. 2 hombres. 2 cuerpos. 2 mártires. Pero una sola fe. Una sola gloria. Santiago se convirtió en el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. No fue el primero en morir, pero sí el primero de los 12. Y su muerte estremeció al mundo cristiano naciente. Los cristianos de Jerusalén lloraron su partida, pero también lo celebraron. Sabían que el Hijo del Trueno había llegado al trono del Cordero. Su muerte no fue una derrota, sino una corona. Su sangre no se derramó en vano. Fue semilla, y el mundo la vería florecer. Y allí no terminó su viaje. Pero eso, lo contaremos en la siguiente parte. Santiago, el Hijo del Trueno, había sido atravesado por la espada en las tierras santas de Jerusalén. Su cuerpo, inmóvil y silencioso, reposaba ahora como semilla bajo la tierra. Pero su historia no había terminado. No. Para los hombres comunes, la muerte pone fin a la historia. Pero para un apóstol de Cristo, la muerte es solo el principio. Los seguidores más cercanos de Santiago, entre ellos 2 discípulos llamados Atanasio y Teodoro, no podían soportar la idea de dejar su cuerpo en manos de sus verdugos. Sabían que los enemigos del Evangelio no solo querían matar a los cristianos, querían borrar su memoria, destruir su testimonio, profanar su fe. Así que, con sigilo y valentía, recogieron su cuerpo durante la noche. Lo lavaron con respeto. Lo envolvieron en lienzos limpios, como aquel sepulcro que una vez recibió el cuerpo de Jesús. Y emprendieron un viaje impensable. Una locura según el mundo. Una misión sagrada según la fe. ¿Hola el destino? Hispania. Sí, las tierras donde Santiago había predicado años antes. La península al oeste del mundo conocido. El fin de la tierra para los romanos. Un lugar remoto, misterioso, más allá de los límites del imperio. Y del que Santiago había dicho que Dios levantaría un pueblo fiel. Atanasio y Teodoro transportaron el cuerpo por mar, en una barca sin timón, sin velas, sin remos. Una embarcación guiada solo por la fe, y por la voluntad de Dios. Los relatos antiguos afirman que la nave fue guiada milagrosamente a través del mar Mediterráneo, bordeando las costas del norte de África, atravesando el estrecho de Gibraltar, y navegando hacia el noroeste, hasta alcanzar la costa de Galicia, en la actual España. Ancla el barco encalló suavemente en un lugar conocido como Iria Flavia, cerca de la actual Padrón, en la provincia de A Coruña. Era un lugar pequeño, habitado por pueblos celtas y romanos. Allí, los discípulos pidieron permiso a la reina del lugar, una mujer pagana llamada Lupa, para sepultar el cuerpo del apóstol. Lupa, al principio, se burló. Era una mujer poderosa, ligada a cultos paganos, enemiga de los cristianos. Quiso ponerlos a prueba, y les envió al monte Ilicino, hoy conocido como Monte Padrón, a buscar 2 bueyes salvajes para tirar del carro que llevaría el cuerpo del apóstol. Pero cuando los animales vieron el cuerpo del santo, se amansaron al instante. Se dejaron colocar el yugo sin resistirse, y comenzaron a tirar del carro con una calma casi celestial. Ante semejante milagro, la reina Lupa cayó de rodillas. Su corazón, endurecido por años de idolatría, se quebró. Y en ese momento, ella también creyó. El cuerpo de Santiago fue finalmente enterrado en un bosque cercano. Allí, sin pompa ni monumento, solo con oraciones y lágrimas, los discípulos cavaron una tumba de piedra. Y en medio del silencio gallego, bajo la lluvia y entre árboles altos, descansó el primer apóstol mártir de Cristo.
Los siglos pasaron. El lugar se cubrió de vegetación. Su memoria se apagó. Pero no para siempre. Porque en el siglo IX, casi 800 años después, una estrella misteriosa comenzó a brillar en el cielo nocturno sobre aquel lugar olvidado. Los pastores la veían, y no podían ignorarla. Guiados por esa luz, descubrieron una pequeña sepultura. Y dentro, los restos de un hombre que, según la tradición y los signos divinos, era Santiago el Mayor. Así nació Compostela, del latín Campus Stellae, el campo de la estrella. Y así nació también la devoción más grande de toda Europa medieval. Reyes, nobles, mendigos, guerreros, peregrinos de todos los rincones del continente comenzaron a viajar a pie, por semanas o meses, para llegar hasta la tumba del apóstol. No lo hacían por turismo. Lo hacían por fe. Lo hacían porque allí, en una tumba olvidada de Galicia, seguía latiendo el fuego de los primeros cristianos. El camino de Santiago no es solo una ruta. Es una herencia espiritual. Es un grito silencioso que atraviesa siglos. Cada paso, cada ampolla, cada oración que se eleva entre bosques y montañas, honra la memoria de un pescador que no dudó en dejarlo todo por Jesús. Y cada peregrino que llega hasta la Catedral de Santiago de Compostela, donde reposan sus restos, no llega a una tumba vacía, sino a una historia viva. Porque los hijos del trueno nunca mueren del todo. Santiago no fue un sabio de libros, ni un orador de salones nobles. Era un pescador. Un hombre sencillo. Pero cuando Jesús lo llamó, respondió con todo su ser. Dejó las redes, para atrapar almas. Dejó la barca, para seguir al maestro de las tormentas. Y cuando llegó la hora, no huyó de la espada. Fue testigo de la gloria. Y también del dolor. Vivió la fe, hasta las últimas consecuencias. Y aunque su cuerpo fue enterrado en un rincón lejano del mundo, su nombre jamás fue enterrado. Santiago no se apagó. Santiago resuena. Resuena en cada paso que dan los peregrinos hacia Compostela. Resuena en cada corazón que se entrega sin reservas a Jesús. Resuena cuando tú y yo decidimos creer, aunque cueste. Cuando no nos avergonzamos del Evangelio. Cuando, como Él, decimos: Señor, aquí estoy. Envíame. El Hijo del Trueno sigue hablando. Con su silencio. Con su sangre. Con su legado. ¿Y tú, te atreves a seguir ese mismo camino? Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y fuego. Esto fue Jesús, la voz de los milagros. Nos vemos en el próximo episodio, donde los milagros no solo se cuentan, se viven. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal. Y acompáñanos en este hermoso camino de conocer más a Jesús, la voz de los milagros.